Noticias Galáctica, la información clave y precisa para vos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, bienvenidos a todos en esta red mundial de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica. Estamos justamente en la Semana de la Soberanía Nacional de la República Argentina, hechos y acontecimientos realmente muy importantes que hemos vivido en el país, y justamente se conmemora en esta semana nada más ni nada menos que un día tan especial, tan particular como es el Día de la Soberanía, la Semana de la Soberanía Nacional. Bueno, dentro de ese marco de soberanía nacional, en esta parte del planeta hay un montón de inquietudes. Ustedes saben de que diariamente van apareciendo un montón de cuestiones, temas que tienen que ver con los cuestionamientos políticos y sociales de estos días, de estos tiempos, prácticamente ya llegando a un nuevo año, donde realmente nos encontramos con una serie de cuestiones muy especiales, muy patéticas, algunas de ellas y lamentables, como lo que es el desbordado e imparable tema de la casta política, donde siguen viéndose gran cantidad de negociados, de matufias generadas por gran parte de la dirigencia de la República Argentina, ¿no? Lamentable y tristemente, en las últimas horas se destapa otra cuestión que vincula justamente a la electa diputada libertaria Karen Reichard, que reconoció, fíjate vos, que el presunto narco Fred Machado le había girado $230.000 a su ex marido. Bueno, dice que esta operatoria habría sido en blanco, pero hay mucha sospecha, lógicamente. Cada vez que van apareciendo estos temas generan mucha incertidumbre, porque admitir el pago, ¿no?, luego de afirmar que era un disparate el vínculo que saltó en el tema de las coimas del Andís. Ustedes saben, estas investigaciones que están siendo tremendas en la Argentina y que están tratando de taparlo a toda costa como sea. Inclusive muchos de nuestros lamentables y patéticos colegas pseudo periodistas y comunicadores sociales, garpados, ensobrados, tratan de ir taponando y ocultando la triste realidad que tiene como protagonista a una gran parte de los dirigentes políticos de la Republiqueta Bananera, que sigue siendo en este 2015 la Argentina. En este caso particularmente, la diputada libertaria Karen Reichard reconoce, como te contaba, que el presunto narco Fred Machado le gira $230.000 a su exmarido Gustavo Balabanian. Pero bueno, ustedes saben que es un empresario a cargo de Paraná Seguros, una empresa reconocida en el país, que fue beneficiado también casualmente por el gobierno libertario, permitiéndole ingresar al restringido negocio de las ART, ¿no? El superintendente de seguros, Guillermo Plate, un hombre justamente del jefe del ARCA, Juan Paso, fue justamente el encargado de beneficiar a esta empresa Paraná Seguros, como se había comentado en algún que otro medio online en las últimas horas, ¿no? Justamente el nombre de Balabanian ahora apareció justamente en la libreta del lobista Miguel Calvete, otro personaje, supuesto canal organizado para de alguna manera tal vez armar toda esta parafernalia de organizar el cobro de coimas en la Andís, un organismo que tiene que ver con la apoyatura a los discapacitados de la Argentina. Todo un tema tremendamente vergonzoso. Por eso es tremendo lo que estamos viendo y las cosas que la gente, la sociedad en su conjunto, los argentinos no tienen ni idea de cómo se van cocinando todos estos tremendos negociados mafiosos que tienen vínculos directamente con el narcotráfico y la estafa hacia los ciudadanos de este bendito país. Estamos recontra mil podridos de ver diariamente todas estas atrocidades. Bueno, un tema muy lamentable que tiene involucrado justamente a Mr. Calvete, a su hija, que aparece con $700.000 en su domicilio, no los puede justificar. O sea, toda esta corruptela generalizada de esta manga de charlatanes impresentables que tenemos en la República Argentina, con una gran cantidad de turros mal paridos que siguen jodiendo y estafando a los ciudadanos de la Argentina. El verso permanente, los curros, los armados de los negociados de esta casta política desbordada e imparable que sigue estafando a los ciudadanos, ¿no? Ahí es donde está el quid de cuestión. Por eso, hoy más que nunca,
tenemos que respaldar y exigirle a la justicia de este bendito país que tanto los anteriores como los que están gobernando empiecen a dar claridad de la gestión que están realizando dentro del mismo gobierno. Porque si no, esto es un tema de nunca terminar. Nos siguen jorobando, nos siguen mintiendo y guitarreando permanentemente cuando el país tiene tremendas dificultades sociales y económicas. Bueno, a ver, el nombre de Balabanian, el ex marido, la ex pareja, en este caso de Karen Reitman, aparece en esta libreta del lobista Miguel Calvete, un hombre vinculado a los grupos de restaurantes y supermercados chinos en la Argentina, un lobista que viene trabajando desde hace muchos años, lo conocemos muchos de nosotros porque hemos estado en contacto con él, lo hemos entrevistado. Nunca lo olfateamos bien a Calvete por un montón de cuestiones que tenían que ver justamente con las operatorias que se realizaban dentro de el temón del gran curro de los supermercados chinos, ¿no? Curiosamente, cada 2 o 3 meses cambiaban los titulares de los supermercados. Bueno, hay un montón de inquietudes que tampoco nunca la justicia de la Argentina investigó por qué pasaban estas cuestiones. Pero bueno, estaba justamente el manejo de este lobista Miguel Calvete vinculado a lo que es la Asociación de Restaurantes y Supermercados Chinos de la Argentina, que ya se venía sospechando desde hace mucho tiempo de un montón de anormalidades. Después el tema del curro, de otro tipo de cuestiones que tienen que ver con el vínculo de ciertos lugares non santos que eran justamente gestionados por él. Pero bueno, un montón de temas que realmente llaman poderosamente la atención. ¿Por qué? De una buena y bendita vez, la justicia no avanza y define estos temas tremendos de corrupción que tiene la Argentina, como lo que pasa con la cuestión del narcotráfico, de la tremenda inseguridad que hay en la Argentina, que no se controla no porque no se pueda, no se controla porque hay un negociado tremendo detrás de esto, y esta manga de turros, de malparidos dirigentes que tenemos, con una guachada vergonzosa, siguen taponando para hacer sus grandes negociados. Bueno, mientras el pueblo argentino no despierte, no se saque de una bendita buena vez la venda de los ojos, nos van a seguir jodiendo, van a seguir matando, asesinando gente deliberadamente como lo hacen esta manga de crápulas y de sinvergüenzas que salen al balcón con una tobillera, o que están dentro de los distintos organismos del Estado, antes y actualmente, estafando y cagándole la vida a la gente. Entonces, acá hay un tema muy serio que va a tener que repensar urgentemente la sociedad argentina qué es lo que queremos hacer. Porque, bueno, está bien de que necesitamos tener un cambio profundo, que, bueno, de alguna manera existe el tema de la votación democrática, pero estos dirigentes están o no a las alturas de la circunstancia, ¿están haciendo lo que realmente se comprometen a hacer o siguen jodiéndonos, mintiendo y robando todo lo que se puedan? Bueno, retomando este tema que involucra a Calvete, involucra el tema de la casta política argentina que sigue más vigente que nunca, aparece el nombre justamente de Balabanian en esta compañía de seguros que tiene también ciertos privilegios, como pasa con otras compañías, donde empresarios cercanos a los gobernantes de turno hacen lo que quieren. Vuelven a ser los curros habituales ya conocidos hace 5 décadas en la Argentina. Esto no es de ahora, ¿no? O sea, no es la culpa de Cristina o de Néstor o de Alberto o de los títeres que hemos tenido en Balcarce 50 que han hecho un verdadero descalabro y que después reaparecen misteriosamente, como vemos a muchos de los dirigentes que pululan en los principales medios de comunicación como panelistas. Están más como panelistas en los medios de comunicación que ejerciendo su laburo de funcionario. O sea, esto es un tema vergonzoso que también gran parte de la culpa la tienen los coordinadores y los empresarios de los medios de comunicación que avalan por los sobres que reciben junto a los periodistas de turno toda esta atrocidad que tiene la republiqueta bananera que sigue siendo la Argenlandia. Lamentablemente, mientras esto no tenga un final acorde a los tiempos que corren, vamos a seguir padeciendo este tipo de atrocidades. Bueno, siguiendo con el tema de la casta política, de esta casi llegada que estamos muy cerca de ella, de este final del 2025, el presidente argentino Javier Gerardo Milei
de alguna manera en las últimas horas, preocupado también por muchas de estas situaciones, lo que está pasando en el área iberoamericana y las negociaciones que hay justamente con el gobierno de los Estados Unidos y también con el Fondo Monetario Internacional, los reacomodamientos que se van dando en estas horas, semana tras semana, cambios, reacomodamientos lógicos que tiene que realizar el Ejecutivo Nacional y que tiene, por supuesto, como principal protagonista al presidente de la Argentina, Javier Gerardo Milei. Termina nombrando también a Catalán, justamente continuando con esta casta libertaria actual que estamos transitando en yacimientos petrolíferos fiscales para que cobre, fíjate vos, nada más ni nada menos que la suculenta cifra de un sueldo, estamos hablando de 140 millones de mangos, ¿no? Esto es realmente otro tema vergonzoso que está pasando dentro del ámbito dirigencial y político, que tiene como protagonistas a muchos funcionarios de la Argentina, ¿no? Porque fíjate vos, en este caso, el exministro del Interior logró que lo nombren, al salir justamente de este cargo político, como director de YPF, donde va a compartir sillas ¿con quién? Con su nada más y menos amigo Guillermo Campos, ¿no? Otro de los grandes exladeros del mandatario argentino, que, bueno, se sabe que a través de la decisión que toma el mandatario argentino Javier Gerardo Milei, nombrando a Lisandro Catalán en el directorio de YPF, allí el tucumano, fíjate vos, va a cobrar no en caña de azúcar, como quien diría, va a cobrar 140 millones de pesos por mes, apenas 2 semanas después de dejar el Ministerio del Interior. Lindo currito de los funcionarios y políticos y los dirigentes de la Argentina. Mientras un jubilado gana 350.000 mangos, un funcionario que hace casi, podríamos decir, poco y nada, se lleva 140.000 mangos en el bolsillo por mes. Bueno, Catalán había pedido justamente, según lo que se supo, un lugar en YPF, no tanto por sus conocimientos en materia energética, porque él no tiene nada que ver con esta cuestión. Es lo que pasa, ¿no? Él es abogado, que tiene que ver con la cuestión energética. Nombran a cualquiera, acomodando a los amigos, o sea, es la de siempre. Por eso hablamos de esta corruptela generalizada que tiene la casta argentina, ¿no? Permanentemente. Y bueno, se mete en YPF, no por el tema del conocimiento eventualmente que él tiene en esa materia, específicamente la cuestión energética. ¿Qué puede aportar este hombre que no tiene una preparación en esa materia? Es abogado, ¿qué sabe de energía? Ni idea. Bueno, pero se mete allí por la cuestión claramente, ¿no?, de los sueldos estratosféricos que da la empresa público-privada a sus directores. Esto es otra verdadera vergüenza, otra estafa que hacen los políticos de la Argentina, porque realmente no corresponde un sueldo de 140.000 mangos por mes. Es algo irrisorio. Bueno, el sitio especializado, por ejemplo, Econojournal, adelantó en las últimas horas que Catalán se quedó finalmente con la silla que tenía Carlos Bastos, que fue secretario de Energía de Domingo Cavallo, de Don Felipilio, otro flor de nene, y había ingresado a YPF, ni bien la empresa quedó en manos de Horacio Marín. El directorio, en este caso de la petrolera, estamos hablando de YPF, se convirtió finalmente en una suerte de embajada, podríamos decir entre comillas, la embajadita Argenlandia para los 6 funcionarios del actual gobierno libertario. Guillermo Francos, el ex jefe de gabinete, como les acabo de comentar, tiene también ya una silla en ese directorio y sigue sin aclararse si cobra 140 o más guita por mes de YPF. Bueno, también, fíjate vos, va a continuar en el directorio Eduardo Rodríguez Chirilo, que dejó de ser el secretario de Energía 13 meses atrás, más de un año estamos hablando. Bueno, el otro director, la casta de los funcionarios políticos de la vergonzosa Argenlandia que tenemos, por parte del Ejecutivo, sigue siendo José Rolandi, que sobrevive en lo que es la jefatura de gabinete desde los tiempos de Nicolás Pose. Se fue reacomodando, pero el hombre sigue cobrando una buena tarasca. Su membresía, en este caso en YPF, la petrolera argentina, privada estatal, arrastra una gran polémica por varios conflictos de intereses desde el año pasado,
cuando justamente había sido designado en lo que es la comisión evaluadora que determina qué proyectos entran al RIGI. Bueno, así estamos, ¿eh? Catalán, 140.000 pesos por mes cobra en YPF. Lindo currito. Seguimos con más información.